Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Hoy en Foro, Estados Unidos se prepara para poner fin al título 42 mientras anuncia el envío de 1.500 soldados a la frontera sur. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Bien, el gobierno del presidente Joe Biden anunció el fin del llamado Título 42 a partir de este 11 de mayo. La medida establece la expulsión rápida hacia México de migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de Estados Unidos. Junto a ello, y argumentando la necesidad de una transición migratoria segura, la Casa Blanca anunció esta semana el envío de 1.500 soldados a la frontera que se unirán a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya se encuentran a lo largo de ella. Bien, Yasmín López con nosotros. Bien, Yasmín, vamos a empezar. ¿Qué es el Título 42? Bueno, recordemos, Gonzalo, que el Título 42 fue una orden de salud pública que establecieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por el riesgo que representaba la entonces emergente pandemia del COVID-19. El entonces presidente Donald Trump promulgó esta norma con el objetivo principalmente, que decían los funcionarios de salud, era detener la propagación del virus del COVID-19. Ahora, esta política le dio autoridad a los agentes fronterizos de poder expulsar de manera expedita a todo el que se presentara en las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin importar si temían por su vida, sin importar si venían pidiendo asilo. Gonzalo, esto básicamente se ha resumido a que esta política ha sido utilizada alrededor de 2.500.000 veces desde el 2020 hasta la fecha para expulsar o retornar a los migrantes desde las fronteras. Es en realidad, y perdona que te interrumpa, impresionante ese número de 2.500.000 que estás diciendo. Pero ahora, ¿cómo ha afectado el flujo de migrantes el Título 42? Pues Gonzalo, al comienzo se podría pensar que efectivamente esta política estaba disuadiendo a los migrantes de llegar de forma ilegal a la frontera sur estadounidense. En el 2020, si recordamos, Gonzalo, las restricciones de viaje estaban impuestas. La mayoría de naciones tenían también impuestas algunas cuarentenas, pero a medida que esas restricciones se fueron levantando, así también la afluencia de migrantes fue mayor en la frontera sur estadounidense especialmente. Comparemos entonces los datos, el 2020 con el 2021. Fue un aumento significativo. Pasamos de tener 646.822 interceptaciones en la frontera sur estadounidense para en el 2021 pasar a 1.900.000 interceptaciones. El aumento y la afluencia de migrantes fue significativa, especialmente de algunas nacionalidades: Nicaragua, Cuba, Venezuela, El Salvador, Haití, Guatemala y Honduras, que son 8 naciones que ahorita tienen la posibilidad de acceder al parol humanitario para poder hacer una llegada ordenada a Estados Unidos si es que están pidiendo asilo, Gonzalo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Yasmín López. Siempre un placer tenerte en Foro. Un placer es para mí, más a menudo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y para analizar el legado de este título y la política migratoria del presidente Joe Biden, me acompaña el doctor Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y es además miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y también me acompaña el doctor Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, académico también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos ambos. Manuel, empiezo contigo. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el legado del Título 42? ¿Cuáles han sido sus pros y cuáles han sido sus contras? Bienvenido. Muy buenas. Pues más que un legado, es decir, este es un mecanismo que ha existido mucho antes de la pandemia y no se ha utilizado como se utilizó durante la administración Trump, con un propósito político más que de protección sanitaria. El impacto fundamental es que restringió la entrada del 60% de aquellas personas que llegaron a la frontera.
Ese es el porcentaje más o menos que se aplicó a como dijo la colega Yasmin, a más de 2,5 millones de personas. Las consecuencias básicamente son que se aumentó una sobrepoblación, una sobreconcentración de personas que gravitaron alrededor de las zonas fronterizas e intentaron volver a cruzar la frontera, que es el recidivismo. Y eso, pues, de alguna manera, esa repetición ha representado un nuevo problema heredado dentro del contexto del título 42, pero el legado fundamental es que es darle vueltas a algo que no se ha querido tomar en serio, y es las causas mismas de por qué la gente se está yendo, especialmente los países de donde vienen estas personas son estados frágiles. Claro. Ahora, muy bien, Javier, según Naciones Unidas, esto es según la ONU, hay más de 660,000 migrantes en este preciso momento en México que están atravesando el país para llegar a la frontera. Muchos expertos estiman que tras el título 42, unos 10,000 migrantes podrían tratar de ingresar a Estados Unidos cada día. ¿Cómo analizas este posible flujo y qué impacto causa esta migración en México y en Estados Unidos? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un saludo, doctor Orozco. Empezar por lo que comenta el doctor Orozco. Coincide en el tema que la argumentación o la narrativa de la título 42 es político, no es sanitario, primero. Segunda, los legados. Efectivamente hay un problema muy grave que tiene que ver con el tema de que se están armonizando las acciones de represión en contra de migrantes, tanto en México como en Estados Unidos. Sí, están en perfecta sincronía los dos países. Tercera, que ese flujo tan grande que tú mencionas, Gonzalo, está teniendo un problema, que no tiene dónde asentarse, no tiene mecanismos de protección y de acompañamiento. Y esto implica que se están concentrando en las dos fronteras, sur y sureste de México y norte de México, y esto permite dar mayores facilidades al crimen organizado para que los secuestre, los trafique, los desaparezca, los agreda, los extorsione. Por tanto, buena parte del título 42 es que los ha secuestrado en las fronteras y ha sido sujeto de esto. Esta cantidad que refiere Naciones Unidas puede ser muy parecida, puede ser mayor. El tema es que hay gente que ya viene desde Sudamérica, desde África, desde el Caribe, que están avanzando a través de Centroamérica, y mucha gente que ya está pernoctando en México. Y sí, la cantidad puede ser incluso mayor, pero lo peor, y con eso termino, Gonzalo, es que no tenemos infraestructura y que en este momento el sistema migratorio está como nunca en una gran crisis. Hay graves problemas de funcionamiento del Instituto Nacional de Migración. Ya saben los medios de comunicación, la opinión pública, lo que ha pasado en las últimas semanas, y esto evidentemente agrava la incapacidad y con ello las consecuencias de un maltrato a esas poblaciones. Ok, bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en solamente segundos. Hoy analizando el fin del título 42. Continuamos en Foro de la Voz de América argumentando la aplicación del título 42. Las autoridades fronterizas han registrado la expulsión de más de 2,500,000 migrantes desde 2020. Estas deportaciones se clasifican como expulsiones, pues no se realizan bajo la ley de migración normal. Continúa con nosotros el doctor Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y el doctor Javier Urbano, coordinador del programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de México. Pero antes de continuar el análisis, veamos algunos datos relacionados con el fin del título 42. Vean esto. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el establecimiento de centros de procesamiento de inmigrantes en Colombia y Guatemala, así como el envío de 1,500 soldados a la frontera con México. Las tropas estarán ahí en la frontera por 90 días. Se unirán a una fuerza de 2,500 miembros de la Guardia Nacional ya desplegados en el lugar. México ha aceptado recibir a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos como parte del nuevo proceso de parole humanitario puesto en marcha a principios de año. Manuel, esta es la gran pregunta para ti. ¿Cómo analizar el envío de tropas a la frontera? Fíjate, el senador demócrata Bob Menéndez emitió un comunicado en el que dice lo siguiente: la militarización
de la frontera por parte de la administración Biden es inaceptable. Ya hay una crisis humanitaria en el hemisferio occidental y el despliegue de personal militar solo promueve la idea errónea de que los migrantes son una amenaza que requiere de nuestras tropas para ser contenida. Nada podría estar más lejos de la verdad. Bob Menéndez, el senador demócrata, diciéndolo. Bueno, ¿cómo analizas el envío de los 1.500 soldados a la frontera? Bueno, yo creo que coincido plenamente con el senador. Realmente el tema de la militarización abre una puerta a una caja de Pandora que puede tener consecuencias de largo plazo. Es un reflejo realmente de un enfoque, puede ser electoralista, en función del proceso electoral que se está acercando en Estados Unidos. Estas medidas ocurren una semana después que el presidente Biden anuncia su reelección, y una forma de vender la idea de que es fuerte, mano dura con el tema migratorio. Pero la militarización en sí tiene consecuencias de violaciones de derechos humanos. Reducir el tema de abordar el problema, que es un problema de política exterior, de las causas de la migración. La gente que está entrando a este país, que está llegando a la frontera con México, ha cambiado sustancialmente en su composición, así como también en su nacionalidad. El número de personas, el porcentaje de personas que vienen de países como Cuba, Haití, Venezuela, ha superado porcentajes altísimos. También vienen gente de Ucrania, de Rusia, y están saliendo de situaciones conflictivas. Entonces, ¿para qué vas a poner un ejército en la frontera? Ya se hizo el intento de la Guardia Nacional. Es decir, la militarización no resuelve el problema de la necesidad que tiene mucha gente de estar huyendo por problemas relacionados con la fragilidad de los estados fallidos, como es el caso de Haití. Muy bien, pero ahora, fíjate también, Manuel, el presidente Biden diciendo o la Casa Blanca, asegurando que las tropas prácticamente van a tener labores administrativas. Pero bueno, ahora, Javier, la gran variable de todo esto es México y su anuencia a seguir aceptando a migrantes deportados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de la estrategia migratoria del presidente López Obrador? La opinión de estrategia es que no hay estrategia, son reacciones, es reactivo. Lo decía hace un momento, tenemos un Instituto Nacional de Migración totalmente cuestionado, que es históricamente cuestionado, digamos, pero que ha terminado de desesperar a la sociedad por sus terribles problemas de corrupción, connivencia con el crimen organizado. Y una institución así, de esas características, es total y absolutamente incapaz de atender los problemas más acuciantes de las poblaciones migratorias. Por otro lado, hay un problema de concepción. Creo que Estados Unidos está entendiendo mal la situación, la opera mal. Si yo mando soldados, estoy lanzando una narrativa. Huele mucho a política o a campaña electoral. El que estén mandando militares a la frontera con el argumento de son un riesgo, una amenaza para Estados Unidos. Reitero, es un tema, ya están en campaña electoral también en Estados Unidos. Y en el caso mexicano, el aceptar estos grupos desde la perspectiva humana y ética, moral, es impecable, pero creo que falta la corresponsabilidad de Estados Unidos para atenderlo en el tema económico-financiero. Bueno, ahora muy bien, yo sé, Manuel, que la última pregunta es esta porque tienes una reunión en este momento, pero mi última pregunta: ¿qué tipo de migrantes, Manuel, son los que llegan a la frontera? ¿Familias, niños no acompañados, mujeres con niños? ¿Qué dicen tus estudios? A ver, 1 de 20 migrantes son niños menores no acompañados, con una edad promedio de 15 años. Predominantemente vienen del Triángulo Norte, pero hay de todo, pero sí el 40%, un poco más del 40% son menores de edad no acompañados provenientes de Guatemala. De hecho, el número de chicos que ha salido del Triángulo Norte solo, sin acompañamiento, es mayor que el incremento anual en la matrícula en las escuelas de esos países. Es decir, más chavalos están yendo de su país que matriculándose en las escuelas. Es decir, el problema realmente es estructural, no es una amenaza esta migración, y es jugar al discurso de Donald Trump. En segundo lugar, son familias. Por lo menos 1/3 de las personas que están saliendo de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, de Haití, vienen en grupos familiares.
menos del 50% de los migrantes que llegan a la frontera son adultos que llegan solos, que son capturados solos. Entonces, estamos lidiando con situaciones muy reales. Una, gente que está saliendo de países conflictivos, países en donde la amenaza realmente es la dictadura. Otro, con gente que son predominantemente en condiciones muy vulnerables, como son los menores de edad y las familias. Entonces, tenemos que resolver esto con una política exterior que se empareje con la agresividad de la política migratoria. De otra forma, la gente va a seguir saliendo. Y la tendencia ha sido ascendiente. Agradecemos muchísimo al doctor Manuel Orozco su participación en Foro. Continuamos con Foro de la Voz de América. ¿Cuál es la situación en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México? A solo días de la inminente derogación del título 42, Vicente Calderón ya se encuentra con nosotros desde Tijuana. Vicente, bienvenido. ¿Cómo ves el flujo de migrantes en Tijuana y qué están diciendo las autoridades locales? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Pues la situación aquí es de incertidumbre y desinformación. Ha habido un incremento en los últimos días de llegada no solamente del sur, sino también de personas que son deportadas o repatriadas o enviadas a México de regreso después de haber entrado por otras fronteras en los Estados Unidos. Hay cuando menos 5,000 personas en los más de 30 albergues con que cuenta la ciudad de Tijuana, la gran mayoría de ellos de las organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades están preocupadas porque temen que en el momento en que se derogue el título 42 y se restablezca el derecho al asilo, podrían ver una gran cantidad de gente acercándose para tratar de ingresar de manera legal, pero al mismo tiempo a los Estados Unidos. Veamos cómo nos comentó que lo anticipan el director municipal de atención al migrante de la ciudad de Tijuana, el señor Enrique Lucero. Y esas filas sean enormes, como si fuera un concierto de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Que son filas enormes. Y hay muchos que no van a tener la capacidad de CBP de procesar todas en un día. Eso es lo que esperan ellos. Dicen que también quisieran ver una definición más clara acerca de la estrategia que están preparando Estados Unidos, porque en realidad no les han dicho nada y eso ha provocado que muchas personas se estén lanzando a cruzar de manera irregular por esta frontera. Los cruces irregulares, según el último conteo de la patrulla fronteriza, se incrementaron en un 30% en el último año fiscal, pero esperan también que hay muchas personas en los albergues, 5,000 en los albergues, pero otros 5,000 en la ciudad de Tijuana, en distintos sitios, que están tratando de entregarse de manera legal en cuanto se restablezca. Vicente, muchísimas gracias. Vicente Calderón, desde Tijuana. Muy bien, desde Tijuana, México. Bien, se nos une ahora al análisis Israel Ortega, portavoz de Libre Iniciativa, y continúa con nosotros el doctor Javier Urbano de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Israel, ¿cómo podría jugar el tema de la migración tanto para los demócratas como para los republicanos de cara a las elecciones generales el próximo año? Bienvenido a Foro. Gracias. Pues sí, mira, efectivamente sabemos que va a haber implicaciones políticas para ambos partidos y las encuestas demuestran, ¿no?, de que hay mucho que el pueblo americano está pidiendo cambio en el tema migratorio. Está primero pidiendo que tengamos más control en la frontera. Vemos las imágenes, vemos lo que está pasando. Entonces yo creo que para los demócratas que controlan la Casa Blanca en particular, creo que hay un peso para actuar, pero obviamente lo que no quieren hacer es trabajar con los republicanos en el tema, porque piensan que los republicanos tienen posiciones que son muy, muy duras. Entonces, para mí la única forma de llegar a hacer cualquier tipo de cambio es que los dos partidos trabajen juntos, pero obviamente eso vamos a ver si realmente eso pasa. Bien, ahora Javier, ¿tiene México la obligación de aceptar a todos los migrantes que son expulsados de Estados Unidos? Número uno. Y número dos, ¿qué pasa con las familias que llegan a la frontera con niños menores de 12 años? La primera, desde la norma internacional, México no tendría obligación a que se le está dando el reconocimiento de la Convención de Refugios de Estados Unidos, no a México.
este tema de tenerlos guardados o integrados a un territorio a la espera, esto no existe. O existe el principio de aceptación o existe el principio de devolución o no devolución. Esas tres figuras existen, están normadas en el derecho internacional. El derecho a esperar en territorio de espera equivale a una violación a sus derechos porque no se le provee del debido procedimiento, por un lado. Ahí está, creo que el dato. Y segundo dato, en el caso de las familias, evidentemente ahí sí México tiene muchas obligaciones porque suscribe los convenios relativos a los derechos de la infancia, y el principio del interés superior del niño está normado en México, está aceptado, y por tanto en ese caso evidentemente México está obligado a la atención, promoción y restricción de derechos de las personas en esa situación. Ya. Ahora, Israel, voy a retomar lo que has dicho sobre los republicanos y demócratas. Y la pregunta es, siendo la migración un tema vital para los estadounidenses, ¿por qué los demócratas y los republicanos no han logrado consenso en aprobar una amplia reforma migratoria? Mira, simple y sencillamente es la política, y creo que tiene que ver con el hecho de que los republicanos no quieren dar una victoria a los demócratas no le quieren dar una victoria a los republicanos. Y lamentablemente estamos en eso. Por años, décadas, no ha habido un cambio en el sistema migratorio. Los republicanos creo que principalmente están pidiendo más control de la frontera, crear un muro. Creo que los demócratas están pidiendo algo para los soñadores. Entonces, nuestro punto de vista tiene que haber un consenso, tiene que haber una forma donde los dos lados dan algo. Y creo que eso es lo que es frustrante de todo esto, Gonzalo, es de que ambos partidos no quieren dar algo para llegar al medio. Y lamentablemente, hasta que eso no cambie, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo en la frontera. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Bien, llegamos a las conclusiones. Javier, tus conclusiones sobre el título 42 y las leyes migratorias de Estados Unidos, rápidamente. Bien, el tiempo se acabó en términos de proyectos en favor de la población migrante. Ya se agotó el tiempo del tema de apoyar a Centroamérica, desarrollarlo para que no haya más migrantes. El tiempo se agotó en México porque entramos en campañas electorales y por tanto las agendas se han vuelto internas y la lucha por el poder en México está diluyendo las agendas, y en Estados Unidos igual. Creo que están sincronizados en términos de que la agenda ya está agotada en el tema migratorio y esperar a los siguientes gobiernos. Muy bien, Israel, tu análisis sobre el título 42, las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos. Mira, creo que la urgencia para actuar es evidente. Es importante que ambos partidos trabajen juntos, primero para proveer más recursos en la frontera, procesar los migrantes, asegurar que la gente que quiera venir a este país para trabajar, para aportar algo positivo, que entre, que esté legalizado, y la gente que posee un riesgo para este país, pues no dejar entrar. Y esa es la única forma de resolver ese tema, pero ambos partidos tienen que trabajar juntos, que dejemos al lado la política, trabajar por el bien. Esto es una crisis humanitaria y deberíamos actuar. La imagen de Estados Unidos está en juego. Muy rápidamente, pregunta para ambos. Obviamente empezó contigo, Israel. ¿Tú crees que va a continuar el flujo de migrantes a pesar de la eliminación del título 49 y las nuevas restricciones de asilo? Sí, yo creo que sí. Mira, cuando hay un deber de querer venir a este país para trabajar, uno va a buscar la forma de venir a este país, arriesgarse su vida. Sí, va a continuar. Muy bien. Javier, ¿tu opinión rápidamente? Aumentar exponencialmente. Las condiciones de pobreza se agravan en Centroamérica. No importa las dificultades. El tema es, hay que llegar porque mi familia necesita comer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Javier Urbano y a nuestro distinguido amigo Israel Ortega. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.